Hola hermanos, vamos a iniciar nuestro momento de reflexión. Te invito a que pueda abrir su Biblia y leer conmigo el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versículos 20 a 35. Estamos ahí en la serie Días Mejores. Hoy día vamos a leer un texto muy interesante del Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versículos 20 al 35. Así dice la palabra de Dios. Luego entró a una casa de nuevo y se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén, decían: está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse de pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás y es culpable de pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús y se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oremos al Señor una vez más. Señor amado, estamos con tu palabra abierta delante de nosotros y te pedimos tu dirección, tu instrucción. Habla a nuestros corazones en esa mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, el tema de hoy, el texto de hoy más bien, es un texto muy interesante porque muestra a Jesús enfrentando un grupo de personas o dos grupos de personas que levantaban calumnias contra él. Nosotros vamos en ese texto a analizar estos dos grupos, el grupo de los que odiaban a Jesús, el grupo de los familiares de Jesús que pensaba que él estaba loco. Pero te invito a que utilice la guía que hemos elaborado para acompañar los mensajes. Usted puede descargar, está en las anotaciones aquí del video. Usted puede descargar esto y junto a su familia ir completando con el texto, el tema del mensaje, los puntos, para que pueda aprender a profundizar un poco más de lo que vamos hablando aquí y ir profundizando sus conocimientos también en el Evangelio de Marcos. Ese texto de Marcos es un texto muy interesante porque trae algunos elementos que nosotros no siempre nos atentamos. Jesús fue objeto en aquella época de las fake news. Los fariseos habían levantado, los maestros de la ley, los teólogos de la época habían levantado mentiras contra Jesús. Tenemos en nuestros días eso, ¿no? Las noticias falsas, las fake news. Tenemos en nuestros días lo que también se llama la destrucción de reputación, de gente que a través de las redes sociales trata por destruir la reputación de otras para con eso construir una narrativa y ganar, sacar provecho encima de la destrucción de la reputación ajena. También tenemos lo que son los famosos haters, ¿no es cierto? Aquellas personas que odian y que manifiestan su odio a través de las redes sociales. Bueno, Jesús tenía sus propios haters y ellos habían elaborado sus propias fake news contra Jesús. Y es muy interesante entender la manera como Jesús responde a eso. ¿Por qué? Porque ¿quién controla la narrativa? Controla a las personas. Personas que inventan noticias equivocadas o falsas.
personas que difaman en las redes sociales o en la vida real. Ellos buscan control, y era eso lo que estos dos grupos, tanto los teólogos de Jerusalén, los maestros de la ley, como también la propia familia de Jesús, quería por sobre Jesús. Qué interesante, en ese texto se unen dos eventos. Los familiares de Jesús que querían sacar a Jesús de lo que estaba haciendo, y aquellos que vinieron de Jerusalén para acusar a Jesús o para difamar a Jesús. Esas dos historias se interrelacionan y surgen de esas dos historias dos temas interesantes. Uno es el tema del pecado contra el Espíritu Santo, y el otro el tema es de la respuesta de Jesús a su familia. Lo que vamos a hacer en esta mañana es ver cómo Jesús responde a estos dos grupos, y cómo el tercer grupo, el grupo de los discípulos de Jesús, el grupo extendido de discípulos de Jesús, cómo ellos son exhortados, alimentados, instruidos por la forma como Jesús responde a las personas que se oponían al ministerio de Jesús. Lo primero que vemos en ese texto, para responder a la pregunta cómo Jesús responde a cada uno de esos grupos, vamos al primer grupo, y el primer grupo que vamos a ver, el grupo de los que odiaban a Jesús, que es el grupo de los maestros de la ley, los teólogos. ¿Quién eran ellos? Era un grupo de hombres que eran especializados en la teología judía, que habían descendido desde Jerusalén, es decir, ellos habían salido de la ciudad de Jerusalén para ir a Galilea, no solamente para ver a Jesús o para confirmar algo, sino que para afirmar a las personas que estaban ahí que lo que decía Jesús y lo que hacía Jesús era producto de la obra de Satanás. Esa era la teoría que ellos habían alimentado. Esa era la nueva explicación teológica por parte de ellos de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, la acusación básicamente era: Jesús expulsa a los demonios porque él mismo está poseído por Beelzebú, que es un nombre que tiene mucha discusión sobre el origen de este nombre, pero es un nombre que hace referencia a una divinidad del Antiguo Testamento, y cuento corto, ellos estaban hablando de Satanás. Él expulsa a los demonios por medio del propio Satanás. Esa era la acusación. Pero interesante la forma como acusan a Jesús. Ellos no acusan a Jesús directamente, así como que: ya Jesús, reunámonos acá, tenemos que conversar sobre un tema aquí. No, ellos empiezan a difamar a Jesús. No existían redes sociales, entonces ellos tenían que ir hasta allá, ¿no? Y estando ahí, ellos decían eso a la gente. Ellos trataban de dar a la gente una otra explicación, una otra versión sobre quién era Jesús. ¿Y qué hace Jesús entonces? Jesús los llama. Literalmente eso es lo que dice ahí el versículo 23, que dice: entonces Jesús los llamó. Porque ellos no estaban hablando directamente a Jesús, pero Jesús, entendiendo y sabiendo lo que estaban hablando ellos, Jesús los llama y dice: ven acá, les voy a explicar algo. Y los explica a través de parábolas. La idea de explicar por parábolas es para que no solamente ellos entendiesen, pero también el pueblo. Jesús estaba hablando hacia una multitud, entonces él quería que el pueblo entendiese. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús responde utilizando tres elementos: refutación, explicación y exhortación. ¿Cómo Jesús los refuta? Primeramente mostrando que el argumento de ellos no tenía cualquier lógica. Él dice: mira esas parábolas. Si yo tengo un reino y ese reino está dividido en contra sí mismo, ese reino no prospera. Ese reino será destruido. Una familia que está dividida entre sí, ella se autodestruye. Por lo tanto, la idea esa de que Satanás está atacando a Satanás mismo, quiere decir que Satanás se está autodestruyendo. Él se está sabotando. ¿Ustedes creen eso? Esa era la propuesta de Jesús. Seguramente ellos no podían decir: no, sí, yo creo que Satanás se está atacando a sí mismo. Porque no tiene lógica. Y es muy interesante la manera como Jesús refuta. Pese a que él dedica varios versículos para refutar eso, Jesús refuta mostrando lo ilógico que era. Es interesante que Jesús utilice un argumento lógico para explicar lo que él está haciendo, porque muchos piensan que lo que hace Jesús no es necesario ser entendido racionalmente, pero no, Jesús explica con peras y manzanas que todo lo que ellos pensaban, esa nueva teología que ellos habían inventado para explicar las obras de Jesús, no tenía sentido alguno.
Lo segundo que hace Jesús es explicarles a ellos, en el versículo 27, cuál es la real posición entre Satanás y Jesús. ¿Qué es lo que Jesús realmente está haciendo en contra de Satanás? Jesús se pone en una metáfora muy interesante. Jesús dice, el versículo 27, ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar la casa. Lo que dice Jesús es, Él está atacando al dominio de Satanás. El reino de Dios ha llegado y el reino de Dios se ha instaurado. Eso es lo que predicaba Jesús. El reino de Dios ha llegado. Él vino para poner en libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para hacer con que los cojos caminen. Ese es el ministerio de Jesús, atacando, desvalijando los dominios de Satanás por sobre la raza humana. Y lo tiene atado, porque muestra la naturaleza del poder de Jesús, que es superior al poder de Satanás. No solamente es superior en ese periodo en el cual vivimos, pero se manifiesta victorioso totalmente. Porque lo que Jesús efectuaría en la cruz sería la derrota total de Satanás, que se consumará en su segunda venida. Por lo tanto, Jesús está apuntando a la naturaleza victoriosa de su ministerio. Él vino para atacar a Satanás y no para unirse a él, o no vino a nombre de él. Los mismísimos demonios salían de las personas temiendo las palabras de Jesús. Jesús entonces explica que Él es más poderoso que Satanás, por eso lo tiene atado y dominado. Jesús muestra que su ministerio viene a poner en libertad a los cautivos. Y Jesús muestra que su ministerio apunta hacia una completa realización futura de victoria por sobre el dominio maligno de Satanás por sobre las personas. Eso es lo que Él explica en el versículo 27 y termina Jesús en su exhortación a los maestros de la ley, a los discípulos que estaban ahí, con unas palabras muy interesantes en los versículos 28 a 30. Primeramente, Él hace una declaración solemne. Las palabras en hebreo sería amén, amén, o en griego diría yo, amén, amén, es decir, en verdad os digo. Que sería una expresión que antecede una declaración solemne. Eso es lo que Jesús afirma aquí. ¿Qué declaración solemne es esa? Él afirma que todos aquellos, versículos 28, les aseguro que los pecados y las blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón, jamás es culpable de un pecado eterno. Veamos algunas cosas aquí. Quizás usted se ha encontrado con ese texto y se ha preguntado, wow, el pecado sin perdón, ¿cómo es eso, no? Blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué significa eso? El contexto aquí, la idea de blasfemia es más amplia que la que nosotros utilizamos en nuestros días. Significa blasfemia en los tiempos de Jesús, significaba quizás cualquier tipo de palabra torpe o cualquier cosa, no solamente contra Dios, sino que contra las personas también. Por eso dice, cualquiera que blasfeme y cualquier pecado será perdonado, excepto ese. ¿Qué vendría a ser ese pecado contra el Espíritu Santo? Ese pecado contra el Espíritu Santo, más que una acción, es una postura. Más que un evento o una palabra que yo hablé, un pensamiento que yo tuve, es una postura endurecida del corazón. Fíjense ustedes que los mismos discípulos, el propio Pedro lo negó, y lo negó maldiciendo a la gente. Varios otros discípulos, el propio apóstol Pablo, que persiguió a Cristo, o los discípulos de Cristo. Todos ellos fueron perdonados y restaurados. ¿A qué apunta ese texto entonces? Apunta al pecado del corazón de todos aquellos que han tenido una postura tan obstinada, contraria, conscientemente opuesta a Dios y indispuestos a arrepentirse totalmente. Por lo tanto, el pecado contra el Espíritu Santo, el acusar a que el Espíritu Santo está haciendo obra de Satanás, es algo que es elaborado en un corazón totalmente endurecido e incapaz de arrepentirse.
Eso es lo que Jesús está hablando acá. Y para ese pecado él afirma no hay perdón. Si usted en algún momento tuvo temor de que será que yo pequé contra el Espíritu Santo, es porque probablemente usted no lo ha hecho. Por otro lado, también es una exhortación a que tengamos temor a Dios, a que lo tomemos en serio. De eso está hablando Jesús acá. ¿Qué significa la respuesta de Jesús a esos hombres? Significa que la explicación que él da para lo que él hace tiene mucho más sentido que la teoría de los teólogos de Jerusalén, que era esa fake news que ellos inventaron. Significa que el poder de Jesús definitivamente es un poder divino. Y el poder de Jesús vino y tiene mucho más sentido y está haciendo mucho más transformación de lo que ellos podrían fácilmente aceptar. Y debemos tener nuestros corazones humildes, humillados ante Dios, ante el poder de Dios, ante la gloria de Dios, ante la pecaminosidad nuestra, para que el Señor nos dé gracia en momentos de necesidad. La respuesta de Jesús al primer grupo, el grupo de los maestros de la ley, los teólogos, los que lo odiaban y habían inventado todas esas mentiras, todas esas fake news contra Jesús. Pero tenemos un segundo grupo, que es un grupo muy interesante, que es el grupo de los familiares. Esas personas, el texto presenta los versículos 20 y 21, con la expresión un poco más genérica como parientes. Jesús estaba tan colapsado de gente que ellos dijeron: ese tipo está loco, él va a morir si no come, no descansa. Por lo tanto, la gente quería intervenir, algunos amigos y parientes de Jesús querían intervenirlo, querían sacarlo de ahí, porque decían: él está loco por lo que hace. Más adelante, en los versículos 30 en adelante, nosotros vemos que son los propios hermanos, 31 al 35, los propios hermanos de Jesús y la madre de Jesús son los que van hacia donde está Jesús, como que para sacarlo ahí de la casa, para llevarlo a otro lado, ¿no? Ese grupo de familiares, de parientes, de hermanos, ellos declaran que Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco, y querían literalmente asumir el control de Jesús o interrumpir la dinámica del ministerio de Jesús, porque pensaba que lo que Jesús estaba haciendo atentaba contra la sanidad o contra la salud propia de él. Y no tenía sentido, según ellos, lo que Jesús estaba haciendo. Era un mixto de incredulidad, pero también era un intento de asumir el control sobre el ministerio de Jesús, porque yo creo que lo que hacía Jesús reflejaba en ellos, porque la gente podría decir, la gente de la ciudad: oye, es tu hermano, mira, tu hermano está ahí, tu hermano llegó a la ciudad y se llenó la casa, tu hermano está sanando gente, está expulsando demonios. Y fíjate que los maestros de la ley están diciendo que tu hermano está poseído por Satanás. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué harían ustedes? Quizás nosotros también seríamos tentados a decir: oye, ya, deja de eso. ¿No crees que es demasiado? Te creí Dios ahora. Si yo te conozco, crecimos juntos. Entonces entiendas que hay una tensión ahí entre la familia de Jesús, que en ese momento no creía totalmente en Jesús, y esos hermanos son hermanos de padre y madre de Jesús, hijos de José y María, hermanos biológicos de Jesús, que el Evangelio de Juan los va a destacar por nombre. Incluso ellos llegaron después de la resurrección de Jesús a creer en Jesús y ser parte de la iglesia primitiva, ser importantes ahí en la iglesia de Jerusalén, pero en ese momento no creían en Jesús y estaban acusando a Jesús de estar fuera de sí. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, en vez de responderles a ellos, porque ellos habían intervenido, ellos habían enviado un emisario, una persona, para entrar en la casa y sacar a Jesús, y llamar a Jesús para que saliera, ¿no? Y Jesús responde, no directamente a esa persona solamente o a sus familiares que estaban afuera, pero Jesús responde a todos que estaban ahí con una pregunta retórica muy interesante. Él dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Porque la afirmación era esa: su madre y sus hermanos están afuera y te llaman. Él dice: ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Jesús hace entonces una pregunta retórica para apuntar a una enseñanza espiritual que le entregaría en ese momento. Jesús no estaba desclasificando la importancia de su familia, ni desvalorando o deshonrando a su madre o descalificando a sus hermanos. Jesús simplemente lo que estaba haciendo era poniéndolos a ellos en perspectiva del reino. Jesús estaba mostrándoles, tanto a ellos como a la gente que estaba ahí,
la real perspectiva de las cosas a la luz del reino. Jesús estaba mostrando que en el reino de Dios la voluntad del Padre es más importante que la nuestra o que de nuestra familia. Jesús está mostrando ahí que Él tiene una lealtad última, y esa lealtad última es primeramente con Dios. Y Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él estaba haciendo su ministerio. Él no podía permitir que su familia le interrumpiese en cumplir con la obediencia que Él debiera a Dios. Jesús estaba mostrando que esta misión en la que Él estaba era la prioridad para su vida. Y Él no permitió que la incredulidad de su familia interrumpiese lo que Él estaba haciendo. Porque, uniendo con lo que vimos anteriormente, Jesús estaba efectivamente atacando y saqueando los dominios de Satanás, sacando a la gente de su esclavitud, de la muerte, de la posesión demoníaca, de las enfermedades, predicando el reino, sanando gente. Jesús estaba haciendo el bien por donde pasaba, y Él no podía permitir que la incredulidad de sus queridos lo impidiesen de cumplir su misión. También lo que Jesús dice está en sintonía con lo que el Evangelio de Mateo retrata, lo que Jesús dijo en otro momento, que el que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Él estaba apuntando que hay prioridades en el reino, y el Señor es primero. Cuando el Señor es primero, es ahí entonces cuando la familia es realmente valorada y amada. Jesús no destrata a su familia, sino que la responde con una enseñanza bíblica profunda y apunta, y eso es lo que viene en secuencia. Él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y apunta a la gente que estaba alrededor de él y dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre son mi madre, mi hermano y mi hermana. Él apunta a una realidad del reino en que nosotros somos unidos a la familia de Jesús por obediencia a la voluntad de Dios. La respuesta de Jesús muestra que en este reino Él nos permite ser no solamente partícipes e invitados, como ese primo, ese cuñado que se cola en la actividad de Navidad, en la familia, que está ahí, pero que somos hermanos de la familia de Jesús. El reino produce y nos entrega una nueva identidad, un nuevo pertenecimiento. Eso es lo que experimentamos como iglesia, aunque estamos separados por las distancias necesarias en ese momento de cuarentena total, incluso aquí en el Mar, Valparaíso. Nosotros estamos unidos en esta familia de Jesús, y en esta familia somos hermanos, no advenedizos. Esa es una verdad que Él conquistó con su sangre. Que la victoria de Jesús en la cruz, la derrota de Satanás en la cruz, garantiza para nosotros ese pertenecimiento. Somos suyos en ese nivel. Así que la respuesta de Jesús es una respuesta que muestra la gracia de Dios también para nosotros. No tener el apoyo de su familia no significa que Jesús no tenía autoridad, sino que la autoridad de Jesús está confirmada por la autoridad del mismísimo Padre. Pero también la no comprensión de ellos no impidió a Jesús de cumplir con su objetivo. Y Jesús utiliza esa incomprensión. Jesús utiliza esa falencia en entender quién es Cristo mismo para enseñar a los demás sobre aspectos profundos del reino de Dios. Bueno, hay un tercer grupo, ya caminando a nuestra aplicación de todo eso, que es el grupo de los que lo seguían. Los discípulos de Jesús, las multitudes que estaban ahí en esta casa. Ellos escucharon la respuesta de Jesús a los que lo odiaban y la respuesta de Jesús a los que no le entendían. ¿Qué es lo que Jesús estaba enseñando a ellos? Ellos estaban más bien pasivos en todo eso, solo mirando, ¿no?, cómo Jesús respondía a todo eso. Jesús muestra que esa autoridad con la cual Él enseña, con la cual Él expulsa a los demonios, con la cual Él sana, es una autoridad divina. Jesús expulsa a los demonios
en el poder victorioso de Jehová. Jesús también muestra que esta misión, la misión de Cristo, la misión del Mesías, es de sacarnos del poder maligno de Satanás. Y lo está haciendo. Como él mismo dijo, cumpliendo el texto allá de Isaías, él vino para poner en libertad a los cautivos. Eso es lo que Jesús hace. Jesús también da a la gente un mensaje claro de que Él es más poderoso que Satanás y finalmente lo derrotará. Jesús muestra también que ese reino al cual Él viene a establecer, ese reino demanda de todos nosotros un corazón postrado, humillado ante el poder de Dios. Nosotros debemos entender eso. Nosotros debemos tener un corazón humillado ante Dios para experimentar la gracia de Jesús en nuestras vidas. Dios exige entrega total. Dios exige obediencia total. Incluso cuando nosotros somos, por inducción de otros, llamados a desvirtuarnos de nuestro llamado, Jesús nos llama a una obediencia completa. Nosotros aprendemos con Jesús también que al obedecer a Jesús disfrutamos de esta nueva familia. Es muy interesante lo que dice él al final del texto, porque él dice algo hermoso. Dice: cualquiera que haga la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cualquiera, por lo tanto, está abierto a todos. Que hace la voluntad de mi Padre. Está hablando de aquellos que fueron tocados por el Espíritu Santo y son habilitados a poder obedecer a Jesús, a querer a Jesús, a poder seguir sus caminos. Esta es mi Padre, esa es mi madre, mi hermano y mis hermanas. Es decir, somos familia de Jesús. El nivel de intimidad que vamos a tener con Jesús es único y es especial. ¿Qué es lo que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas en ese texto? Primero, para entender a Jesús, yo tengo que escuchar de Jesús su definición de quién es Él y no formular yo mismo mis teorías sobre Él. Quizás usted puede haber tenido muchas teorías sobre quién es Jesús. Incluso muchos cristianos viejos de la iglesia han formulado teorías poco bíblicas sobre la persona de Jesús. Mi desafío para ti en esta mañana es que vayamos a la palabra y aprendamos en la palabra quién es Jesús. Lo segundo, cuando nosotros entendemos realmente quién Cristo es, la naturaleza de su poder, podemos disfrutar de los beneficios de su victoria. Todas las amarras de la muerte son deshechas ante Cristo. ¿Cuántos de nosotros están luchando con dramas profundos, pecados arraigados, adicciones, problemas graves en la familia, en el corazón? Entrega sus problemas a Jesús, porque la muerte fue derrotada por Él. Él vino para poner en libertad a los cautivos. Y yo no sé cuál es la cosa o la circunstancia que Satanás tiene amarrado ahí a ti en ese momento, haciéndote pensar un montón de tonteras. Y ven a Jesús, porque Jesús lo derrotó en la cruz. Pero por fin, cuando vamos a Jesús, cuando disfrutamos de Jesús, podemos aprender con Jesús de que nosotros somos una nueva familia. Jesús no nos acepta como alguien que se coló. Jesús nos hace hermanos de Él, partícipes de su propio pueblo. Y es en la calidad de discípulos de Jesús que somos hechos también hijos de Dios. Él nos adopta. Él nos da los beneficios conquistados por el mérito de su victoria. Él nos hace su pueblo, su familia. Vamos a orar en ese momento. Vamos a pedir que la gracia del Señor nos dé
un nuevo aliento para esa semana que se inicia. Vamos a pedir que el Señor nos dé la perspectiva correcta de quién es Jesús, la fe verdadera en Jesús, corazones blandos y no endurecidos, para amarle a Él, para postrarse ante Él. Oremos al Señor. Cierra tus ojos. Quiero invitarte a orar. Señor amado, estamos reunidos digitalmente y te pedimos, Señor, que tu gracia nos permita tener una real experiencia con el Jesús verdadero, no con las teorías mentirosas sobre la identidad de Jesús, ni tampoco, Señor, nos permitas que nuestro corazón pueda guardar cualquier tipo de ambigüedad o cualquier tipo de incredulidad sobre quién realmente es Jesús. Ayúdanos, Señor, a que tengamos en nuestros corazones la fe en el Jesús verdadero. Ayúdanos a escuchar sus palabras, aprender de Él, crecer con Él. Te pedimos, Señor, tu gracia para vencer las luchas que enfrentamos día a día. Señor, danos también victoria en los problemas, en las tentaciones. Victoria, Señor, para esos amigos que están enfrentando luchas con las adicciones, problemas en el matrimonio, crisis financiera, problemas de salud. Da, Señor, una respuesta. Que el Cristo vivo, que nos hace miembros y partícipes de esta familia hermosa, que este Cristo llene nuestros corazones de esperanza para la semana que se inicia. Señor, queremos más de ti, necesitamos más de ti. Oremos agradecidos, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén.